Bueno, estamos en comunicación con Federico Delía, actor, productor, con una trayectoria impresionante, y ya le estábamos haciendo unas preguntas, ¿no es cierto? Pero ahora le vamos a preguntar un poco sobre las distintas carreras que ha hecho, tanto como actor de cine, como de películas, como de teatro, ¿no es cierto? Y con respecto a eso, quería preguntar, a vos en lo particular, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Teatro, cine, TV? Depende, la verdad que depende mucho en general del proyecto, no es que Claro. prefiero una cosa sobre otra y más, hay veces que prefiero algo sobre otra, pero que tiene que ver más con mis necesidades, ¿no? Qué sé yo, el teatro está buenísimo porque uno dice, bueno, trabajas nada, son 2 horas que te vas al teatro, es verdad, son 2 horas o 3 o 4 entre las idas y vueltas, pero también es verdad que tus noches desaparecen porque mientras mientras todo el mundo está cenando, vos estás laburando, los fines de semana te desaparecen porque estás trabajando mientras todo el mundo sale a pasear y a divertirse y a ver esas obras de teatro. La tele te come todo el día, pero tenés un horario más lógico y acorde con el mundo, porque generalmente se graban en horarios más lógicos, a la mañana hasta las 7 de la tarde, 6 de la tarde. Por eso digo, depende más del proyecto y la gente con la que uno va a hacer esos proyectos que el medio en sí mismo. Claro. Volvamos al cine, a los comienzos, ¿no es cierto? Hay una película que creo que yo era, adolescente cuando la vi, un peliculón, ¿no? Como es Tango Feroz. ¿Y cómo fue para vos como experiencia? Y fue hermoso también porque pasó mucho con esa película. Primero que fue meterse en aquella época, linda época, música, rock and roll, con una banda de pibes, sí, de gente joven, algunos amigos, otros que nos fuimos haciendo amigos ahí, y después que la película, la verdad que fue explosiva en ese momento, ya ni me acuerdo, me había metido 1,000,000 y pico de personas, creo. Impresionante pero fue. En otra época, estuvo como 1 año un cartel, porque los cines eran gigantes, porque no tenías tantas salas como ahora. Hoy una película, no sé, 2 meses, 1 mes como mucho puede durar en el cartel, pero en aquel momento fue una locura, ¿no? Yo lo viví con mucha alegría. Sí, eso, es como que en algún punto fue mi puntapié inicial como para empezar a tener continuidad laboral. Claro, es como que las redes sociales y las plataformas nuevas, por un lado ayudaron o la gente se ayornó, pero se perdió muy, ¿no te parece que se perdió mucho lo que era antes? Yo te digo que hoy ver una película en mi casa, en la televisión o a través de, inclusive a través del celular, que podés ver una película, no tiene absolutamente nada que ver con la emoción de ir al cine, sentarte y ver una buena película. No, seguro, cambió, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? También sí, poder quedarse a veces en casa y poder ver esas cosas que antes sí o sí tenías que ir al cine. Lo que pasa es que, siempre vamos como a los extremos y la pandemia no nos ayudó, nos encerramos mucho con la pandemia y vimos mucho en casa, y el hábito de volver al cine se hizo un poco más dificultoso, y en eso todos estamos pidiendo. Aparecieron las plataformas que son productoras y casi que te piden o te exigen que, va al cine, pero enseguida está en la plataforma, toda la gente lo ve en la plataforma, no va al cine. Es algo que tenemos que volver a pedir entre todos, el volver al cine, los actores o cuando uno tiene algún proyecto, tratar de decir, ok, lo hago, pero que vaya al cine, no que se quede solamente en una plataforma. No es fácil, no es nada fácil, pero en eso estamos. El otro día escuchaba a Guillermo Francella que hablaba un poco de eso, de que la gente vaya al cine, a Campanella, nosotros que vamos a hacer la película de los simuladores también, el pedido fue hecho a Paramount y lo aceptó, y va a estar en el cine 2 o 3 meses hasta recién después pasar a la plataforma. Hay que crear el hábito nuevamente. Sí, justo nombraste lo que estaba esperando para tocar un pedacito, aunque sea, de ese tema, ¿no? Todos te conocemos como actor de muchísimas series o programas antes y después, justamente, de los simuladores, como por ejemplo, como te decía, Poliladron, que fue también muy exitoso, pero la gente le pasó algo como muy especial con la serie de los simuladores, ¿no? Creo que fue algo distinto de lo que se venía viendo, y cada capítulo era discontinuo al anterior y al posterior, y por eso uno no quería perderse ninguno de ellos, ¿no? Era totalmente distinto. Sí, fue una serie muy particular que, más allá de todo lo que podamos poner en palabras y tratar de explicar,
explicar por qué pasó lo que pasó. Es medio inexplicable porque es un fenómeno que sigue ocurriendo 21 años después, y sigue pasando exactamente lo mismo con la gente que lo ve por primera vez, con los pibes que lo ven por primera vez. Pero fue un gran programa, la verdad que fue un programa, esto que decís, de historias donde era ficción, pero donde también nos podíamos sentir un poco identificados porque se tocaban casos que a todos nos pueden llegar a pasar, claro. Se solucionaban casos pequeños con un gran operativo, que eso era lo divertido, pero nos sentíamos identificados en muchos sentidos, ¿no? En los temas que se tocaban, que hoy está muy en agenda un montón de esos temas, y estamos hablando hace 20 y pico de años atrás, o sea que Damián Cifrón tiene una cabeza muy particular, y aparte era ficción como la que veíamos nosotros de pibes, esta cosa de empieza un programa, termina otro, estoy esperando tal día para verlo y divertirme y pasarla bien. Bueno, eso fue Simuladores, y ahí traté de explicarlo un poco en palabras, pero insisto, hay mucho que es medio invisible, que no sé por qué se produjo ese fenómeno tan grande. Porque yo creo que la gente vivió algo que era distinto. Mira, yo te cuento, nosotros mirábamos la serie, que no me acuerdo que al principio la daban, creo que era una vez por semana que la estaban dando, cuando arrancó, si no me equivoco, y estábamos expectantes esperando ese día, nadie se movía y nadie hacía nada para poder verlos. ¿Por qué? Porque sabíamos que ese capítulo, si no lo veías, te lo perdías, porque no era como ahora que te ibas a YouTube y capaz que te metías, no sé, a Telefe y veías la novela del capítulo anterior. No, si no lo viste, te lo perdiste, ¿viste? Hasta que volvieron a darlo de vuelta, era así. Y bueno, yo creo que... Era así, y era otra época, ¿viste? Cuando hablamos de eso, porque digo, al otro día si te ibas a laburar, pasaba con los simuladores o con cualquier programa, pero con los simuladores cuando eran fenómenos así tan grandes ocurría más, obviamente, que se sentaban a comer después en el laburo y se ponían a charlar del programa. Si no lo habías visto te quedabas afuera. Es verdad. Entonces estaba como la necesidad. Me acuerdo que Pergolini estaba en Rock and Pop en ese momento y todos los días, al día siguiente de que se emitía el programa, le dedicaba media hora a cada capítulo. Se ponía a hablar de cada capítulo media hora. No es algo normal, ¿viste? Que ocurra. Claro, era algo totalmente normal. Y es como que desde la serie se adelantó 20 años, ¿no? A lo que se ve actualmente en las plataformas, ¿no? Y yo te digo que cuando la vez pasada entré a Netflix y vi los simuladores y lo puse, te puedo asegurar que mis hijos se prendieron. Y fue una maratón de fin de semana. Arrancamos por el primero y era el domingo y estábamos viendo la serie. Y me causó mucha gracia porque los miraba a ellos como estaban enganchados y yo decía... Pasaron 20 años y ellos lo ven como si fuera otra serie de Netflix de las nuevas. Se engancharon totalmente, es impresionante. Hasta el punto que están esperando, me preguntaban, mami, pero ¿no harán un remake, algo nuevo, otra vez, la serie, una continuidad? No sé, hijo, le digo, porque pasaron muchos años, ojalá, nosotros chochísimos. Sí, bueno, ahora viene la peli, como te decía, pero pasó es un poco, juntó de nuevo mientras estuvo ahí en Netflix, juntó de nuevo como a la familia, a los padres que lo habían visto, que se lo hicieron ver a los hijos. El fenómeno siguió porque los pibes no se fijaban, o se fijaban pero lo pasaban por alto en los teléfonos viejos esos que teníamos, en los precios que aparecen en las pizarras de las carnicerías, de la verdulería, todo lo que te podía llevar a decir, uy, esto es viejo. No ocurre, la gente lo sigue viendo, los pibes lo siguen viendo y se siguen divirtiendo con lo que es la esencia del programa, ¿no? Y si lo veían se mataban de risa, porque te digo, a mí, un día mi hija me dice, mamá, tiene un ladrillo en la mano. Era un teléfono muy viejo, pero no, me maté de risa y le digo, eso es lo que se usaba, hija. Claro, otra época. Era otra época, bueno, los tiempos cambian, pero la emoción, te digo, de la gente mirándolo fue igual. Fue como un experimento en casa, digo, lo pongo, a ver si me dicen, no, mamá, saca eso, como por ahí pongo alguna novela o algo que no les gusta, y no, todo lo contrario. Bueno, y con esto confirmé que es una serie que va a seguir siendo vigente si lo siguen pasando, porque me dio mucha bronca el otro día. Bueno, acá Vicky, mi compañera, me decía que no estaba en Netflix ahora, ¿viste? Y digo, ¿cómo lo sacaron? No, porque como nosotros arreglamos para hacer la película con Paramount, como te decía Paramount tiene su plataforma y la intención es ponerlo en la plataforma de Paramount Max, en algún momento ponerlo ahí. Por eso. Bueno, ¿y cómo los personajes van a seguir siendo iguales? ¿Van a tener algunos cambios? ¿Van a haber nuevos personajes en la película? ¿Con qué nos van a sorprender?
Mira, desconozco, en eso está Cifrón, está escribiendo el libro, nosotros todavía no, nosotros ni nadie tuvo la posibilidad de ver por dónde va la historia y cómo están estos personajes. Yo me inclino a pensar que no van a cambiar demasiado, y el desafío más grande, más allá de contar una muy buena historia y que, bueno, que esta cosa de pasar una pantalla mucho más grande, también tiene que pasar algo en la película, sí. Después el desafío está en hablar de esto un poquito que hablábamos recién, ¿no? De, bueno, la tecnología en estos últimos 21 años creció muchísimo. Hoy todos tenemos una computadora, yo en este momento lo tengo en la oreja, todos tenemos una computadora portátil, la comunicación es otra. En aquella época recién empezaban las computadoras, más allá de que estaban, pero acá en la Argentina por lo menos estaban empezando y muy pocos en su hogar tenían una computadora. Hay muchas cosas que del trabajo ese de los simuladores que con una computadora al lado a lo mejor se caía el operativo por algo. Claro. Ese desafío es el que para mí va a tener que descubrir ahora Damián mientras vive, no tengo duda que lo va a lograr porque es muy capo en eso. Sí, y otra pregunta que nos hicieron mucho es si iba a aparecer un personaje que fue muy polémico, ¿no es cierto?, en la serie, que terminó raro, o sea, terminó la serie y después se vio como un video extra o como un extra con Franco Milano, ¿no es cierto?, buscando en Arabia, no sé de dónde, que había terminado, y la gente lo pasó como loco. Estas últimas semanas lo vi que lo estaban viralizando y digo, mira, la gente está volviendo otra vez, los más viejitos volvemos de vuelta a ver todo eso, y los chicos se empiezan a enganchar para ver de qué se va a tratar esta película. Sí. No sé si va a aparecer, la verdad que dudo que aparezcan, porque lo que hay que pensar también un poco más allá de quiénes aparecen o no, es que la película no es solamente para Argentina, sino que es para todo el mundo. Claro. Y bueno, no se puede dejar afuera, obviamente va a haber 1.000 millones de guiños para el público de simuladores argentinos, pero va a estar pensada como de una manera más global. Claro, más modernizada también, ¿no es cierto? Bueno, nos vamos un poquito más adelante, ¿no es cierto? Vamos ahora, estás en Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2, ¿no? Una serie que se estaba esperando muchísimo también. Interpretás un hombre siniestro, cómplice de la desaparición del personaje de Julieta Díaz y del robo de la beba que esperaba. ¿Cómo fue ese desafío para interpretar a Rafael Machado en esta ficción que toca un tema bastante sensible para todos los argentinos, ¿no? Sí, nada, me convocaron para trabajar en Polka, que es un lugar al que quiero mucho, que participé de muchos de sus proyectos. No tenía yo, la verdad, que mucho deseo de hacer una novela, cerrarme todos los días ahí en un estudio a grabar, claro. Pero la verdad que cuando leí los primeros 2-3 capítulos que me pasaron, me pareció interesante, me pareció que estaba buenísimo, me pareció que el personaje me iba a permitir trabajar un montón de cosas que a veces en las tiras eso no ocurre, que me iba a divertir, que más allá del tema que se toca, divertir en el buen sentido. Sí, sí. Y sí, y como vos lo planteás, es una novela que, como transcurre con el regreso de la democracia, se habla y se tocan todos esos temas, particularmente en estas primeras 2 semanas. Después ya empieza a transcurrir un poco más como un culebrón, obviamente que se sigue hablando de eso, pero de una manera más por el costado, ¿no? Porque si no sería insostenible tanto sí. eso. Pero se tocan temas muy interesantes, la libertad con la que se vivía con esa vuelta a la democracia, esos coletazos que habían quedado de los milicos, todo el mundo del teatro de revistas, la aparición del SIDA. Entonces ahí se habla, bueno, una de las parejas protagónicas de la historia de amor es una historia de amor gay, que en ese momento también estaba terriblemente, hoy todavía también, pero en ese momento más aún, como tapado, pisado. Claro. Que no se habla de esas cosas. Bueno, todo eso se empezó a hablar. Es una época que a la distancia uno la mira y es hermosa, y yo creo que es una novela que lentamente, porque digo lentamente porque algunas ya empiezan y más o menos son así todo el tiempo. No, esta, como te digo, se instala la época, instala todo, y a partir de ahí se arranca a contar la historia, que son estas semanas. Yo creo que arranca como bastante más fuerte. Sí, ¿se siguen grabando todavía capítulos o ya terminaron? No, ya terminamos. Todo esto se grabó el año pasado y se terminó en diciembre de grabar. Ah, perfecto. Y ahora, de acá en adelante, ¿qué proyectos nuevos tenés? ¿Vas a hacer teatro? ¿Qué tenés pensado hacer? ¿O todavía no tenés nada pensado?
como te decía, estoy con el tema de la película de los simuladores. Estoy grabando ahora una serie para Start, pero es algo de mi parte como pequeño, como una participación. Pero fundamentalmente lo que estoy esperando es lo de la película, que en un principio vamos a arrancar en julio, ahora se retrasó un poquito, entonces eso hace que no pueda agarrar algún otro laburo, si es que porque estoy pendiente más de eso, no puedo decir que sí, después colgar a nadie, pero como que el gran objetivo de este año va a ser la película. Bueno, y lo vamos a esperar todos seguramente. Bueno, me alegro muchísimo de poder haberte contactado. Tengo que contarle a la gente que Federico es súper accesible, porque me esperaba con una parecita, por lo menos un tiempito, cuesta, ¿viste? Cuando te tenés que comunicar con una personalidad, y bueno, y dije, no, de una, fue automático. Sí, ¿cuándo? ¿Mañana? Me reía mucho. Y puedo, con mucho gusto. No, te agradezco. Sí, que les resulta muchas veces hacer las notas y todo eso. Sí, la verdad que sí, pero bueno, siempre hay gente, encontramos alguna persona con tu humildad, ¿no es cierto?, y con tu grandeza, como para poder entablar una charla, así, hablando de todo un poco, de tu carrera, de lo que se viene, de lo que todos los argentinos hablamos, ¿no es cierto?, porque hay muchísimos. Nosotros estamos hablando de simuladores y de Poliladros, de algunos más, ¿no es cierto?, de Tango Feroz, pero vos has hecho un montonazo de novelas, de series, de películas, ¿no es cierto?, y en teatro también, y la gente, los más chicos, los más adolescentes que no te conocen seguramente, ahora cuando se revive todo esto, porque viste que hay un tema específico con el tema de los villanos y con los actores principales. Hay gente que a veces no se acuerda de la película o quiénes eran los actores principales, pero se acuerdan de quién era el villano. Me ha pasado con muchas novelas que cuando vos te acordabas del villano, sí, tal persona, ¿te acordás? Capaz que no te acordás el nombre de la persona, pero te acordás el personaje y te queda en la cabeza, como pasó con Santos, ¿no? También. Tal cual. Son personajes esos generalmente, en ese sentido, mucho más agradecidos. Sí, y yo creo que va a quedar muy marcado también en la cabeza de la gente por tu forma. Con este todavía no pasó nada, mirá lo que te digo. Ya va a pasar. Acordate que con simuladores ustedes arrancaron y al principio como que la gente estaba tranquila y después fue un boom, fue impresionante como... Sí. Así que hay que darle tiempo al tiempo. Un poquito de tiempo. Exacto. Tal cual. Bueno, Federico, te agradezco muchísimo tu tiempo, un placer haber hablado con vos y bueno, éxitos para todo lo que viene de acá en adelante y que venga esa película que la esperamos con ansias. Muchísimas gracias, te dejo un beso muy muy grande y espero que estés muy bien. Muchas gracias, un beso, un abrazo. Chao. Beso, chao. Pero el amor es más fuerte.